buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángeles Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referido a enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocido como ERGE. Esta es la materia de Imagenología 1 y comenzamos. Bueno, primeramente veremos que el concepto específicamente de ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico en su abreviación, está definida según el consenso de Montreal como una condición que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago va hacia el esófago y hacia la cavidad oral, incluyendo la laringe, o incluso puede llegar al pulmón y producir síntomas molestos que deterioran la calidad de vida de los pacientes y también generan algunas complicaciones. Veremos que en cuanto a la importancia de estudiar lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en cuestión de prevalencia, veremos que los occidentales son más afectados, el 15-30% de los casos, que son diagnosticados más que los asiáticos, en los cuales se diagnostica el 5%, y esto es por específicamente la calidad de alimentación que ellos llevan. Existe una mayor incidencia en los pacientes que sufren de obesidad y específicamente los estudios que se hacen de forma para valorar los síntomas digestivos correlacionan que la existencia de pirosis en mayor frecuencia en estos pacientes que sufren de ERGE y regurgitación en el 10% de los casos. En España, específicamente, los síntomas suelen aparecer ya sea de forma semanal, otros de forma anual, y también algunos pacientes tienen el inicio ya de esta enfermedad ya desde hace 5 años. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, nosotros simplemente deberemos conocer que en este caso, como vemos en las imágenes, el alimento pasa, sabemos, por el esófago hasta llegar al estómago, sin embargo, y se cierra el esfínter esofágico inferior, conocido también como esfínter de Oddi. Entonces, en este caso, en un proceso normal de digestión, este esfínter esofágico inferior suele estar cerrado. Pero lo que sucede en cuanto a ERGE y la producción del mismo es que este esfínter esofágico no funciona de forma normal y se abre, no se contrae y deja escapar específicamente el jugo gástrico hacia el esófago. En este caso también podemos referir que el reflujo gastroesofágico, como vemos en las imágenes, porque el esfínter esofágico inferior permanece abierto, permite el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, provocando que éste se irrite. Bueno, en cuanto a un reflujo fisiológico versus un reflujo patológico, porque esto a veces puede darse de forma fisiológica. Específicamente el reflujo fisiológico postprandial dura muy poco, es asintomático y bien tolerado y no ocurre durante la noche. En cuanto al patológico, veremos que el paciente este reflujo puede ser en cualquier momento del día, tiene una larga duración, por lo cual hace que los síntomas de irritación se acentúen, deteriora así la calidad de vida del paciente y ocurrirá incluso durante la noche. En cuanto a la clínica, nosotros veremos que el síndrome típico es que el paciente presente el síntoma de pirosis, que más que todo se define como la sensación de ardor o quemazón, incluso como si fuera fuego, que inicia en el epigastrio, que es la boca del estómago, y asciende por el centro del tórax, específicamente por el esófago, pudiendo alcanzar la garganta, faringe y percibirse como un líquido ácido en la boca. También este síndrome presenta con el síntoma de regurgitación, que será la sensación del retorno del contenido gástrico a la hipofaringe y a la boca sin náuseas. En cuanto a los síntomas esofágicos que están dentro de lo que es el ERGE, veremos que el paciente puede sufrir de disfagia, dolor torácico, hipersalivación, odinofagia, sensación de globo, náuseas, alteraciones del sueño y dolor epigástrico. Veremos que las manifestaciones extraesofágicas del ERGE serían síntomas laringofaringios, que el paciente empieza a presentar una tos crónica, estar ronco, aclaramiento de la garganta, que necesita un aclaramiento de la garganta, que presenta un proceso de laringitis posterior, sinusitis, nódulos en las cuerdas vocales, edema faringio, caries, etc. Entre los síntomas pulmonares podríamos ver que el paciente puede llegar a desarrollar asma bronquial, neumonía por aspiración, bronquitis crónica y bronquiectasias.
veremos que la clasificación del ERG según el Consenso de Montreal lo tenemos en este flujograma, donde se clasifican los síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, en los cuales, como podemos observar en la imagen, podemos encontrar diferentes procesos. Y en la clasificación de los ángeles para esofagitis se clasifica ya sea por su grado de severidad, de un grado A un grado D, específicamente en el grado D encontrando lesiones ya examinando la mucosa que afectan al menos 75% de circunferencia esofágica. En cuanto a los factores de riesgo que un paciente pueda desarrollar R, veremos que está la obesidad, como lo habíamos mencionado. En este caso, mientras más alto sea el grado de obesidad, será más alto el riesgo que este paciente pueda desarrollar para tener este reflujo, esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Verle también la edad, el género, la etnia, el embarazo, la alimentación, que más que todo tendrá que ver con la dieta, que lleva pacientes si consumen muchos elementos irritantes o no, si este paciente tiene una hernia de hiato, si practica ejercicio físico, si consume tabaco, alcohol, si se duerme en una posición de cúbito o errada, que puedan interferir en los procesos de digestión, fármacos y la presencia también del Helicobacter pylori. En cuanto a la morbilidad y calidad de vida, esta es una enfermedad que puede llegar a ser crónica y que cursa con periodos de remisión y de intensidad variable. Un cuadro típico se puede controlar bien, más que si es que el paciente empieza a presentar síntomas atípicos, deberíamos tener nosotros en cuenta otros diagnósticos diferenciales que nos ayuden a especificar la etiología del ERG. En cuanto a las complicaciones, puede existir, pero son muy raras, como habíamos mencionado en la etapa pulmonar, que el paciente puede desarrollar una neumonía y bronquiectasias. Y vamos a ver si los síntomas son frecuentes o nocturnos, pueden repercutir en el ámbito social, laboral y psicológico. En cuanto a la historia de clínica, nosotros veremos específicamente que hay fármacos que el paciente podría estar consumiendo que relajan el esfínter esofágico inferior. En este caso, veremos que, como lo vemos en el cuadro, tenemos también síntomas de alerta que nos podrían llamar la atención, como una disfagia persistente, vómito persistente, hemorragia gastrointestinal, anemia ferropénica, pérdida de peso no intencionada y tumoración epigástrica palpable. En cuanto a las complicaciones y el ERG, veremos que el paciente puede llegar a sufrir de esofagitis, estenosis péptica. Todos estos son procesos que conllevan también a un desarrollo tal vez del esófago de Barrett, el adenocarcinoma de esófago, que está muy relacionado con un ERG tipo crónico. En cuanto al diagnóstico, se basará en la combinación de una adecuada amnesis y la exploración física, que a nosotros es lo que nos interesa como personal de salud, y ver también las pruebas complementarias que nosotros podríamos asociar. En cuanto a la clínica, siempre veremos que lo más importante es que el paciente, para confirmar la presencia de ERG, que sufra de fibrosis y regurgitación. En cuanto a ver si una respuesta de los inhibidores de ácido gástrico, y ver también estudios de gastroscopía, medir el pH, pHmetría, manometría, lo que está en la impedanciometría e histología. En cuanto al diagnóstico clínico, entonces veremos que el ERG puede ser de tipo típico, con, habíamos mencionado, pirosis y regurgitación. En cuanto a las gastroscopías, nosotros veremos que más que todo se realizan pacientes que tienen los signos de alarma, que sería disfagia, dinofagia, vómitos persistentes, hemorragia digestiva, anemia ferropénica, pérdida de peso, tumoración epigástrica, y que podrían desarrollar en algún tiempo las complicaciones ya que mencionamos. Además, son pacientes que tienen síntomas que persisten después de darles un tratamiento inhibidor péptico del pH, y también hay que realizar un seguimiento de las lesiones para ver si estas están agravándose o no. Además, si es que algún paciente ha sido sometido a cirugía. Este es el proceso de gastroscopía, donde vemos técnicamente que donde se introduce la sonda, el gastroscopio, para nosotros poder observar específicamente la mucosa y ver si hay algún tipo de lesión a nivel del esófago. En cuanto a la clasificación de los ángeles, lo hemos mencionado, que aquí tenemos específicamente el grado A, que está en una o más lesiones de la mucosa, el grado B, que puede estar una lesión a 5 milímetros, el grado C, que puede estar en la parte superior de los pliegues de la mucosa, y el grado D, que afecta al menos 75% de circunferencia del esófago. El ERG, en este caso estudiado con la radiografía de bario, que se hacía un tipo de contraste y ver
en el caso de que, en este caso, más que todo valorar el esfínter esofágico inferior. A veces, en este caso ya no se utiliza mucho porque no describe en sí, no nos da un detalle de las lesiones que están presentes en el esófago, y sí podemos observar más que todo, se hace este estudio para observar la anatomía esofágica y observar, digamos, la presencia de que exista tal vez alguna hernia de hiato o una estenosis péptica. En cuanto al tratamiento, los objetivos simplemente serán controlar la sintomatología, curar y tener una remisión de las lesiones, prevención también de las recidivas y complicaciones y evitar la progresión de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico a una displasia o adenocarcinoma. En cambio, el estilo de vida es muy importante dentro del tratamiento, ya que el paciente debe esforzarse por perder peso, realizar ejercicio físico moderado y regular, tomar una posición adecuada para dormir y esperar 2 o 3 horas después de acostarse, después de cenar. También el paciente debe evitar el tabaco y alcohol, prendas de ropa ajustadas, evitar tal vez consumir algunos medicamentos que favorecen el ERGE y también modificar su dieta en cuestión de consumo de grasas, chocolates, cítricos, bebidas gaseosas y alimentos irritantes. En cuanto al tratamiento antiácido, se puede utilizar para más que todo neutralizar la secreción ácida que podría quemar al esófago. Entonces es importante dar antiácidos, administrarlos 20 minutos, 1 hora después de las comidas para evitar las molestias. Es importante que nosotros podamos ver en cuanto a los síntomas de pirosis, estos si vayan disminuyendo o no, y también ver si es que hay síntomas ocasionales de reflujo, tratarlos con inhibidores de la secreción péptica. Bueno, aquí tenemos flujogramas donde nos demuestran más que todo un ERGE típico en cuanto, digamos, al tratamiento y que nosotros deberíamos observar si es que hay una remisión del cuadro o si no hay remisión, entonces realizar un nuevo estudio de endoscopía. En cuanto a un ERGE atípico, más que todo se caracteriza por un dolor torácico y también síntomas extraesofágicos, y en este flujo nosotros podríamos también ver en cuestión de profundizar más que todo el estudio y revisar diferentes estudios que nos permitan especificar las lesiones que está produciendo el ERGE. Bueno, eso ha sido todo, queridos estudiantes, por hoy. Espero que hayan aprendido mucho y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Adonai, Salva el Señor. Adonai, Elohim Israel, Adonai, Salva el Señor.